¿Has visto que ha hackeado la cuenta del Madrid? ¿Ha hackeado la cuenta del Madrid? Esta mañana. Has dicho que Rodrigo estaba lesionado también. ¡Hala! Pero Ronaldo en Madrid, chaval. Bueno, damos Valeria por para mí porque yo creo que soy Que voy a suspender porque juega Madrid. No, No, tío, yo aviso. Ya está. No Voy a hacer el- voy a suspender porque juega Madrid. Venga ya, Alejandro Cortés aviso. Cortés aquí, cierra ya el pico y ya nos callamos. Que si me habla el calvo de Manuel. Venga, vamos a ver. Solamente deje pendiente el 7 y el 4 el apartado A. Voy a borrar. Borradora. Pues vale, borramos. Joder, yo mal listo. Os recuerdo también que el examen pero de claro, este que tema va es el al día 7 de abril. En cuanto se vuelva de Semana Santa, pues se hace. Yo lo hubiese hecho antes, pero es por no apuntároslo tanto, pues a la boca. Venga, atento. Alejandro. Entonces, así descansas esta Así descanso, sí. Nos dejamos de disgustos que tantos puntos luego tampoco me vienen bien. Mejor espaciarlos. Tú regalas. Bueno, pues este ejercicio, ¿vale? Dice determina el valor del parámetro A, es una letra que falta, y nos ponen una función y nos dicen que sea continua en el 2. Pues yo voy a copiar la función primero. ¿Vale? Función a trozos. Venga. Esta es la primera parte. Y esta es la segunda. ¿Todo bien, Master? Bueno, venga, ya atentos. Esa función que os dan, ¿vale? La letra A no sé quién es. Y la tengo que encontrar, ¿vale? ¿Y qué condición me dan? Pues la única condición que me dan es que la función tiene que ser continua en el 2, ¿vale? Y esta función es a trozos, porque si yo me coloco aquí la recta, ¿vale? Que esto va desde menos infinito a más infinito. Y aquí tengo el 2, antes del 2 es esta función, antes del 2, ¿vale? Y después del 2 es esta. Por eso es una función a trozos, porque está formada por 2. La primera parte, la primera función que es esta, vosotros a día de hoy no sabéis pintarla todavía, ni sabéis cómo es. Pero esta sí que tendríais que saber qué tipo de función es esta. Una función que es tipo así. Es una parábola, porque va a llevar a dos. Vale, o sea que eso es una parábola. El tema es que yo tengo que calcular la letra A para que sea continua en el 2. Solo en el 2, ¿vale? No dice que sea continua en todos los sitios, solamente me piden que sea continua en el 2. Para que una función sea continua en un punto, ¿vale? Pongo aquí lo que tiene que ocurrir, que ya lo hemos dicho varias veces. F de A tiene que existir. O sea, cuando yo vaya a calcular, en este caso, F de 2, tendrá que existir. La segunda condición para que sea continua es que el límite, cuando x tiende a ese punto, en este caso al 2, ese límite también debe existir. ¿Vale? Segunda condición. Y ya la tercera, lo que tengo que comprobar es que F de A coincida con el límite. Si se cumplen estas tres cosas que he puesto ahí, es continua. Si alguna falla, pues ya no es continua y es evitable, de salto, en fin, lo que hemos ido viendo estos días. Vale, pues vamos a analizar el punto x igual a 2. ¿Vale? Y yo lo que necesito es que sea continua. Entonces voy a tener que obligar a que todo esto se cumpla. Pues la primera cosa es que calculo f de 2. Vale, pues a ver, tal y como está la función, ¿dónde se calcula f de 2? ¿Arriba o abajo? Arriba porque lleva su igual. Con lo cual sería, lo voy a escribir, 3 por 2 menos 2 y abajo 2 por 2. Esto da 6 menos 2 es 4, por 4 entre 4, esto da 1. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que f de 2 existe, porque es un número, ¿vale? O sea que esto existe. Vale, la primera de las condiciones se está cumpliendo. La primera.
Segunda condición, tengo que hacer el límite. Vamos a poner aquí segundo. Límite. Vale, el punto 2 está aquí. Entonces, no sé si os dais cuenta, pero si te acercas al 2, porque el límite significa que me acerco. Si me acerco al 2 por el lado de la derecha, tengo la función de la parábola. Pero si me acerco al 2 por el lado de la izquierda, tengo esta otra. O sea que tengo que hacer límite lateral por la derecha y por la izquierda. De primeras el límite no lo puedo hacer. Tengo que hacer el límite por la derecha, que en este caso es la parábola, y luego tengo que hacer el límite por la izquierda y en ese caso cojo la otra que es una función racional, la que es una división, ¿vale? No sé si esto se entiende o si no entendéis por qué hago límites laterales. Para entender esto obviamente hay que haber visto los vídeos anteriores, porque si no es un problema, pero quien haya visto los vídeos anteriores entiende por qué se hace por la derecha y por la izquierda. Vale. Bueno, pues una vez que ya hemos elegido derecha e izquierda, para calcular estos límites se cambia la x por un 2. ¿Vale? Vamos a empezar con el de abajo. Sustituir la x por un 2 es lo mismo que habéis hecho arriba, o sea que va a volver a dar 1. Siempre un límite lateral va a coincidir con la f. Y ahora en este sustituyo la x por un 2. ¿Qué queda? Si aquí donde pone x pones un 2. 4 por a menos 1. ¿Vale? Entonces, yo necesito que el límite exista. Para que el límite exista, los límites laterales tienen que ser números y tienen que ser iguales. Entonces, ¿este límite es un número? Sí. ¿Este límite es un número? La a, ¿quién es? La a es un número, no sé cuál, pero número. 4 por algo, pues eso será un número, y cuando yo le reste 1 también. O sea, esto es un número, el tema es que no sé qué número es. Vale, son números. Entonces, yo para que exista el límite, ¿qué necesito? ¿Cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Entonces vamos a poner que para que la función, vamos a escribir, para que f sea continua, para que la función sea continua en ese punto, necesitamos por un lado que los límites laterales sean iguales, ¿no? O sea, el límite por la derecha igual al límite por la izquierda. Cuando los límites son iguales, ¿eso qué significa? Que ya existe el límite, ¿vale? Porque son iguales. Y además de que coincidan, también tienen que ser igual ¿a quién? A f de 2. O sea, todo tiene que ser igual. Para que la función sea continua, los límites laterales tienen que ser iguales, pero además ser igual a f de 2, para que todo se cumpla, todo esto se cumpla. Vale, o sea, realmente ¿qué tengo que igualar? Pues tengo que igualar 4a menos 1 a 1, porque este día coincide, este día es igual que este. O sea, realmente eso lo tengo que hacer, 4a menos 1 igual a 1. Y se resuelve esa ecuación, que es muy sencillita. Esto sale 4a igual a 2, o sea que la a sale 2 cuartos. Y si lo simplifico, 1 medio. O sea que este es el valor de la a que os pedía. O sea que si tú en esta función aquí pones, en vez de a pones 1 medio, esa función, si la pudiéramos pintar, que no la vamos a pintar porque todavía estas no sabéis, esa función en el 2 sería continua. En el resto de puntos no lo sé, pero en el 2 seguro. ¿Se ve que empezar por el igual? X igual a 1. ¿Esto? Sí. No, esto es porque en el problema te decía calcula el valor de a para que la función sea continua en el 2. Si te dice que sea continua en otro sitio, tú estudias eso. Y si te dice continua en todo, esto es como lo que hice ayer, que hay que analizar antes del 2, después del 2. Ahora vamos a seguir haciendo más, ¿vale? Bueno, voy a corregir, si queréis, por ejemplo, el ejercicio 4a, que no lo hice, pero bueno, lo corregimos y ya está. Para que, pues, aunque está la solución puesta, pero bueno, lo hacemos así. Vale. A ver, este tema de continuidad es un tema muy fácil, lo que pasa que como es nuevo, si no se sabe de qué va esto, pues es muy difícil hacerlo, pero no es un tema complicado, es fácil, dentro de los que vais a dar es fácil. O sea, más difícil va a ser, por ejemplo, derivadas.
Lo que no quiero desmoralizar. No, si no lo hace, Es la profe, realidad. todo lo contrario. Os animo más, ¿no? Nos motiva a suicidarnos. Motivo a que llegue la clase de mañana y Sí, todo. siempre. Y ver los vídeos. Pues deberías ver los vídeos. Ya lo sé, profe. Claro. Bueno, si no los ves, o sea, quien no vea los vídeos, lo raro es que se entere. O sea, si tú no ves los vídeos y te has enterado de esto, te diría, mira, Pues hago me entero. pues mira, si te ahora tú me haces este solo. No. Pues todo. Hay que estudiar y hay que ver los vídeos porque si no, no tienes Las primeras clases. no tienes continuidad en las cosas. O sea, te faltan clases, te faltan cosas, no entiendo por qué hace esto y esto hace esto. Y si no lo Mejor, sigues- Sí, sé lo que Estoy dice. nervioso. Mira, Natalia, este por ejemplo es diferente porque este dice, estudia la continuidad de esta función en todos los sitios. O sea, tienes que analizar desde el primer número negativo hasta el último. Entonces, no puedes ir de uno en uno, ¿vale? Bueno, lo de siempre. Yo siempre os diría de colocar aquí la recta porque si lo veis aquí se entiende un poco mejor lo de derecha a izquierda. ¿Vale? El -1 lo coloco aquí. Antes del -1 tengo esto. Y después del -1 tengo esta. Vale, esas son mis funciones. La parte de la izquierda, pues bueno, sé que es una parábola. La parte de la derecha, pues no sé qué forma tiene de momento. Pero bueno, por lo menos sabemos que un trozo es una parábola. Vale, pues tengo que estudiar todo. Desde el primer número hasta el último. No sé si os dais cuenta que esto se parte como en dos. Se queda partido como del -1 para allá, del -1 para allá y luego el -1 en el medio. Pues así es como hay que estudiar. Primero se cogen cualquier número más pequeño que -1. Cualquier número más pequeño que -1. Uno que esté por aquí. Tú coges cualquier número de por ahí. Vale, pues en este caso la función es la parábola. Porque estás en ese trocito, estás aquí. Vale, esa es tu función. Entonces, vosotros, una parábola, cuando vosotros la pintáis, en algún momento hay un salto de continua, no se puede pintar de golpe, una parábola o sí. La parábola tú la puedes perfectamente pintar. Las parábolas son continuas, entonces esto se pone que es continuo, o continua mejor, porque es una parábola. Y ya está. O sea, esto ya está justificado y ya hemos dicho que aquí esta función es continua siempre. En cualquier número anterior a -1 es continua. ¿Por qué? Porque es una parábola. ¿Pero cómo sabes que es parábola? Pues porque una parábola es un Porque está número, cuadrado. o sea, la forma de una parábola es esta. Es como una ecuación, como si fuera una ecuación de segundo grado sin el igual. Entonces esto, pues es 1x cuadrado, 0x, porque no hay -2. O sea, es la ecuación de una parábola. Si no tiene cuadrado sería una recta. Y si tiene división ya sí que no sabéis lo que es. Pero las de grado 2 son así, parábolas. Total, que de golpe y así de sopetón, con esa única línea, ya hemos justificado que es continua en infinitos números. ¿Cuáles? Los más pequeños, anteriores a -1. Vamos ahora al otro lado. Vamos a coger cualquier número mayor. Vale, pues decimos x mayor que -1. No, pues en este caso la función es la otra. 3 partido de x menos 2. Que no tenemos ni idea de cómo es, ¿vale? Pero para que la función sea continua, la primera condición es que f en el punto que sea tiene que existir. O sea, si tú, por ejemplo, quieres calcular, yo qué sé, un número mayor que -1, dices el 5. ¿Tú puedes calcular f de 5? ¿Tú puedes sustituir ahí un 5 y ver cuánto te da? Sí. Pero ¿qué punto no vas a poder calcular? El 2. Porque el 2 te va a quedar 3 entre 0. Y eso no existe, entonces ya está fallando esto. O sea que esta función, las funciones que son de este tipo, son funciones racionales, ¿vale? Esto lo podéis poner. Racionales son todas las funciones que son división de polinomios, ¿vale? Esas funciones se llaman racionales. Entonces, esta función es racional y se pone que es continua menos en x igual a 2. O sea, en el punto que hace que el denominador valga 0, no es continua. ¿Vale? Continua menos en el 2 y podemos poner ¿por qué? Pues porque x más 2, x menos 2 igual a 0, resulta que me sale el 2. O sea que esa función en el 2 no es continua. ¿Vale?
tengo que tener en cuenta que esta función solo la estoy mirando a partir del -1. Pero es que el 2 está en ese trozo, porque el 2 es posterior a -1. O sea que sí que me va a dar el problema el 2, porque en ese punto no es continua. ¿Vale? Total, que de momento sabemos que para cualquier número más pequeño que -1 es continua. Para cualquier número mayor que -1 también, menos en el 2. O sea, en el 2 no es continua. ¿Y qué otro punto me falta por analizar? El -1, que todavía no lo sé. Entonces, ¿qué me falta por ver? El -1 y el 2. ¿Vale? De momento, bueno, pues paso al -1. Luego me encargaré del 2. En el -1 no sé qué puede pasar, pero en el 2 sí. O sea, en el 2 sabemos que no va a ser continua, luego habrá que ver qué tipo es. Pero en el -1 de momento no lo sé. Pues hay que estudiar estas tres, otra vez. ¿Vale? Bueno, pues f de -1. F de -1 se calcula abajo, ¿vale? Quedaría 3 partido de -3 y esto da -1. O sea que veis que la primera condición de momento va bien. Esta primera pues se ha cumplido. Siguiente. Lo siguiente es el límite. Entonces, mirad a ver, tal y como está situada ahí mi... Estamos analizando este. ¿Puedo hacer el límite directamente o qué tengo que hacer? Hay que hacerlo por la derecha y por la izquierda, porque justo el -1 cambia una y otra. Vale, pues por la derecha, primero, por la derecha tengo que coger la función que es esta, la división, y por la izquierda la función que tengo es la otra, que es la parábola. Y es x² menos 2. Vale, y tengo las dos funciones. Y una vez que ya he cogido derecha e izquierda, lo que hago ahora es cambiar la x por -1. A ver qué me dan estos límites. El primero va a dar igual que el de antes, por -1. ¿Y el de abajo cuánto da? 1 menos 2, este también da -1. ¿Vale? Con lo cual, viendo todo esto, lo que vemos es que el límite por la derecha es igual que el límite por la izquierda, ¿no? Pero es que encima también es igual a f de -1. O sea, las tres cosas son iguales. Pues es que esto se está cumpliendo todo, porque el límite existe, porque estos existen y coinciden. Pero es que encima el límite coincide con f de -1. Por lo tanto, ¿qué diríais? ¿Es continua o no? Sí. Pues sí, así que continua en x igual a -1. Ya es continua. Hemos analizado las tres condiciones y se cumplen. ¿Vale? Así que mi función es continua en el -1. O sea, de momento es continua en todos los sitios, menos ¿dónde? En el 2. Pero me dice que lo estudie porque ponía clasifica la discontinuidad. Si no te dice nada de que clasifiques, pues con esto estaría terminado. Pero como te obligan a que digas qué pasa aquí, pues hay que hacer esto mismo, pero en el 2. ¿Vale? Y aquí es donde puede salir de salto, evitable. ¿Vale? Bueno, pues esto entonces lo borro, esto también. Esto también. Y vamos a estudiar el 2. Vale, pues a ver, empezamos con las tres condiciones otra vez. Bueno, f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Si vosotros lo intentáis calcular. 3 partido de 0. Vale, esto si vas a la calculadora, esto no existe. Así que, primera condición, ¿veis? Falla. Pero es que era de esperar porque habíamos dicho que no era continua. Entonces, de momento, pues va todo bien. Pero tenemos que seguir porque hay que clasificarla. Venga, pues el límite. A ver, el 2 está aquí. Entonces, vosotros miráis esa rayita. Según por donde te acerques al 2, ¿la función cambia o no? No, porque si me acerco al 2 por aquí, es esta. Pero si me acerco al 2 por aquí, también es esta, porque desde aquí sigue siendo esa. O sea que la función no cambia. O sea que en principio yo no pongo aquí nada de límites laterales. Yo pongo el límite de esta función a ver qué me da.
porque no tengo que elegir derecha o izquierda. ¿Qué pasa? Que este límite sale 3 entre 0. Y ya dijimos el otro día que eso es infinito, pero no sé si es más o es menos. O sea que sí que tengo que hacer límites laterales para saber si el límite es más infinito o menos. 2 por la derecha y 2 por la izquierda. Pero la función es la misma. ¿Veis? La función no cambia. Lo que cambia es simplemente que veo este 0 qué signo tiene. Veo si es 0 y pico o menos 0 y pico. Vale, pues si pensáis un número un poquito más grande que 2, ¿vale? Arriba va a dar 3, pero abajo ¿qué va a dar? 0 y pico, o sea, 0 pero positivo. Entonces esto da más y más, pues más infinito. ¿Y qué pasaría con el otro? Que te queda 3, pero abajo ¿qué queda? Menos algo, 0 negativo. Y esto sería menos infinito. ¿Vale? O sea que los límites no existen, por lo tanto, voy a ponerlo así con este símbolo, tampoco existe el límite en el 2, porque los límites laterales tampoco existen, entonces el límite tampoco, ¿vale? Y el tema es que ahora hay que clasificar, según esto que nos ha salido, qué tipo de discontinuidad hay. Había 3, evitable, de salto finito o de salto infinito. ¿Esta de qué tipo es? Sí, infinito, pero ¿Tú has puesto de salto? infinito. Cuando los límites laterales son infinitos, es de salto infinito. O sea que directamente ya pones que en x igual a 2 hay una discontinuidad de salto infinito. Discontinuidad de salto infinito. ¿Vale? Con lo cual el resumen, bueno, y aparte dijimos que esta recta, veremos luego que es una asíntota, ya lo daremos en unos días, en unas semanas, asíntota vertical. Total, que el resumen de toda esta función, realmente, la función es continua, ¿dónde? Como resumen. ¿Dónde ha salido continua? En todo. En todo, en todo menos en el 2. Y en el 2 sabemos que es discontinuidad de salto infinito. Vale, pues esa es la función. A ver, nosotros ahora mismo no sabemos esta función quién es, porque no vamos a ponernos a pintarla, pero si este es el 2, ¿vale? Que es el puntito donde es discontinua, si os dais cuenta, si me acerco por la derecha, o sea, si me acerco por aquí, la función está muy arriba, está en el infinito. Si me acerco por la izquierda, la función está muy abajo, por eso se produce ese salto. Y luego el resto, aquí está el menos 1, hasta el menos 1 hay una parábola, que no la voy a pintar con detalle, pero a lo mejor es así, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que la otra función es continua en el menos 1, entonces empezará por aquí, a lo mejor hace así, y luego por aquí pues hace lo que quiere. El tema es que en el menos 1 se juntan, por eso ha salido continua, y luego aquí tiene el salto. Pero esto habría que estudiarlo mucho, o sea, habría que hacer un montón de cosas para saber si crece, decrece, en fin, todo eso hay que analizarlo bien. Pero podría ser algo así. Vale. Bueno, pues este es el 4A. Vale. Luego, a ver. El 5, por ejemplo, me lo voy a saltar porque está resuelto y voy a hacer yo el 6, que es muy parecido, pero el 6 no está resuelto. Así que uno de cada. Esto lo borro. Bueno. El 6 no es nada complicado. Bueno, la función otra vez vuelve a ser a trozos, ¿vale? Eso sí. Pero los dos trozos que ponga tenéis que saber qué son. Deberíais saber cada trocito qué es. El primero es este.
cualquier x más pequeña o igual a 1 y el otro trocito es 3x menos 1. Y aquí para cualquier número mayor que el 1. Tenéis que saber cada trocito qué es. El de arriba qué es, si lo pintáramos, parábola. Y el de abajo, una recta. Una recta. O sea que esto es parábola y recta. ¿Qué me piden en el ejercicio? Que estudie la continuidad. Entonces, el tema es que si yo me coloco otra vez mi recta por aquí y aquí coloco el 1, para la derecha tengo la recta y a la izquierda me encontraría con la parábola. Vale, esta es mi función a trozos, es la unión de una recta con una parábola. Entonces, pensando un poco así ahora mismo, ¿qué pensáis de la continuidad? Es una recta unida con una parábola. Donde va a ser continua siempre. El único problema, el único punto que puede darme problema, ¿cuál es? El 1, porque al final, parábola, pues la parábola a lo mejor es así. Eso es continuo siempre. Y a partir del 1 resulta que hay una recta. El tema es que yo no sé si la recta engancha con la parábola o si empieza más abajo, por ejemplo. O sea que esas son las dos opciones que puede haber. No vale hacerlo así chapucero, hay que hacerlo bien. Bueno, pues esto fuera, pero ya es que por lo menos tienes una idea, ya sabes qué te tiene que salir. Venga, pues empezamos. Primero, cualquier número más pequeño que 1. Cualquier x del primer trocito. Venga, pues ¿qué función tengo en ese caso? Si cojo cualquier x más pequeña que 1, ¿la función cuál es? La parábola. Es la parábola. Entonces me pongo que esta es la función, esta es la parábola, y justo pues es que ya lo estoy justificando. Digo, esto es continuo por ser parábola. Y ya está. Vale, como es una parábola, pues ya está más que justificado que es continua. Lo que no vale es poner continua pues porque no lo sé. O sea, no puedes decir continua a ver si suena la flauta y tengo suerte y es que sí. O sea, hay que decir por qué. Vale, pues ya está. Todo eso está analizado. Pasamos al otro lado. Números más grandes que el 1. Pues si son números más grandes que el 1, tengo la otra. Esta. Entonces, ¿qué diríais para decir si es continua o no? Continua, voy a poner comillas por ser, pero ahora ya pongo recta. O sea que todo eso ya analizado, de golpe. ¿Quién me falta? El 1. El 1, porque en el 1 ya no sé qué pasa. Pues pongo x igual a 1. Y como es un punto en particular, hay que analizar otra vez esto y esto. ¿Que se cumple? Pues bien. ¿Que no? Pues ya veremos qué le pasa. Vale, pues venga. F de 1. Pues f de 1, tal y como está esto aquí, hay que hacerlo arriba. ¿No? 1 al cuadrado que es 1, 4 por 1, más 1. Total, que esto al final sale menos 2. Vale. El problema es que eso pues existe, o sea que de momento no hay ningún problema en cuanto a la continuidad. De momento puede ser que sí. Existe, así que todo bien. Llegamos al paso del límite. Vale, pues me fijo dónde está colocado el 1. ¿Tengo que hacer los laterales o no? Sí, porque el 1 justo está aquí. Entonces, por la derecha tengo una y por la izquierda tengo otra. Por la derecha tengo la recta. Y luego, a la izquierda del 1, la función sería la parábola. X cuadrado menos 4 más 1. Vale, todo tiene ahora pues eso, el cálculo de esos dos límites. Venga, el de abajo va a coincidir con el de antes, porque es la misma sustitución, así que va a dar igual. ¿Y el de arriba cuánto vale? Cambias la x por un 1, eso vale 2. Bueno, pues ahora hay que analizar todo esto, a ver qué ha pasado. Entonces, lo que pasa es, lo que ocurre aquí es que el límite por la derecha, veis que ese límite vale 2, ¿no? Pero eso es distinto
del límite que hay por la izquierda. O sea, los límites laterales no valen lo mismo, porque uno es negativo y el otro es positivo. Y aunque hubieran sido los dos positivos, si son distintos tampoco vale. Con lo cual, ¿el límite qué pasa? ¿Existe el límite o no? Pues no, no existe el límite cuando me acerco al 1. No existe el límite. Porque si me acerco por un lado me voy al 2, pero si me acerco por el otro lado me voy al menos 2. Entonces, el límite como límite no hay. O sea que esto, ¿veis? Falla. Ya falla la segunda. Vale, no es continua. ¿Vale? Ya podríamos decir, con esto ya sabemos que la función no es continua en el 1. Pero ahora hay que decir qué tipo es de discontinuidad. Entonces, tenéis que ir a mirar un poco los dibujos que hice yo. Tenéis que, de salto finito, porque los límites laterales existen, pero no son iguales. O sea que es discontinuidad de salto finito. Discontinuidad de salto finito. ¿Vale? Y lo que tenemos que decir en esta discontinuidad es cuánto mide el salto. ¿Qué salto produce la función? ¿Vale? O sea que hay que calcular el salto. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba el salto? Restando los límites laterales. Hay que ver la diferencia que hay entre esos dos números. El tema es que el salto siempre tiene que ser positivo. No podéis decir que el salto es menos 6. Entonces, dos opciones. O siempre hago al límite más grande, le resto el más pequeño, porque en este caso ya te sale 4. Si lo restas así ya te va a salir positivo. Pero si lo restas del revés, es decir, a menos 2 le restas 2, veis que esto daría menos 4. ¿Vale? ¿Cómo se arregla eso? Pues poniendo valores absolutos para que el resultado se convierta en 4. Entonces da igual cómo lo queráis hacer. Si se resta ya y sale positivo, pues no hace falta ponerle las barras. Si restas al revés, pues tú le colocas el valor absoluto y ya te sale 4. Con lo cual esta función pues hacía lo que os he dicho yo, más o menos. El 1 está por aquí. Y lo que ocurre es que en el 1 esto vale 2, pero esto está abierto. La otra en el 2 valía menos 2, que está aquí abajo. Entonces, la cosa es que mi función, esto lo voy a borrar para que quepa, es una parábola que tiene el vértice en el 1. Vale, bueno, me lo voy a inventar un poco por no tardar, pero imaginad que la función por lo que sea hace así, pero luego tiene un salto y a partir de aquí recta. Por eso se produce ese salto y esto que habéis dicho que era 4 es esto. La distancia de aquí a aquí, esto es 4, porque esto era 2 y esto era menos 2. Entonces la distancia en total es 4, que es esto. Vale, y el resto pues aquí continuo y para allá pues también continuo. Vale. Bueno, pues esto que me acabo de inventar hay que hacerlo ahora porque dice representa gráficamente, entonces vamos a representarlo bien. Porque esto que me he inventado yo pues no será. Pero tiene que quedar algo parecido. Bueno, pues esto entonces lo borro. ¿Cómo se pintaban funciones a trozos? Pues lo que hacíamos era pintar la parábola entera y luego borrábamos lo que no queríamos. Y luego cogíamos y pintábamos la recta. O sea que ahora tenemos que analizar la parábola entera. ¿Vale? Vale, pues bueno, cojo la parábola y empiezo. Vale, pues para hacer la parábola dijimos que con el vértice, puntos de corte y algún puntito más, nos va a salir. Vale, pues el vértice, lo empezamos calculando. El vértice se llama V y tiene su X y su Y. ¿Vale? Entonces, la X tiene una fórmula. Vamos a ponerlo aquí con una llave. La X del vértice es menos B, la B en este caso es menos 4. Entonces es menos B partido de 2 por A. Y la A vale 1. O sea que eso sale al final, en este caso nos sale 4 partido por 2, es decir, 2. Ese es mi X del vértice. ¿Vale? Y luego la Y
era sustituir en la parábola el 2. O sea, lo pongo así y ya lo calculamos. Todo esto más 1. Eso sale 4 menos 8 menos 4. Si le sumo 1, pues menos 3. O sea que mi vértice está en el punto 2 menos 3. Vale, ese es mi vértice. Vale, siguiente, puntos de corte. Bueno, vamos a ver dónde corta esta parábola con los ejes. Puntos de corte. Puntos de corte con los ejes. Tenemos dos ejes, entonces tenemos que hacer con el eje X y con el eje Y. Vale, pues voy a empezar primero, por ejemplo, con el eje de las Y, que es más rápido. En el eje de las Y siempre la X es 0. O sea que eso está claro, que la X va a ser un 0. Y la Y, pues sustituyo en la parábola el 0. ¿Qué me va a quedar si sustituyo en la parábola un 0? Pues 1. ¿Vale? Así que el punto de corte es el punto 0, 1. Mi parábola va a pasar por ahí también. Vale. Ahora vamos con los cortes con el eje X. Que nos pueden salir 2, 1 o ninguno. Pues en el eje X la Y es 0. ¿Y cómo saco la X? Pues la parábola la igualo a 0. Y entonces esto es una ecuación de grado 2. ¿Vale? Que hay que resolver para encontrar las dos soluciones. Bueno, pues os dejo ahí que me las resolváis para que ya me digáis directamente cuánto salen las dos X. A ver qué os sale. A lo mejor salen cosas raras. Sí, profe, la verdad que sí. La verdad que sí, ¿no? X es igual, sale esto, sale menos b que es 4, más menos. La raíz de menos 4 al cuadrado, 16. Menos 4 por 1 por 1 partido por 2. O sea, os sale la raíz de 12. ¿Vale? Sale la raíz de 12. Partido por 2. ¿Vale? 3,73 y Sí, 0,26. estos son decimales que no son exactos. Claro, esto se podría dejar así. Se puede hacer un poquito más, porque esto al final se puede dejar un poco más mejor, ¿vale? No sé si os acordáis, pero la raíz de 12 era 2 al cuadrado por 3. Eso es 12, ¿no? Vale, entonces si yo separo esto en raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3, ¿vale? La raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto vale? 2. Entonces esto sería 2 raíz de 3. Y 2 menos 3. Voy a poner 2 raíz de 3. Y diréis, ¿y por qué? Porque ahora voy a decir 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Y lo voy a dejar así, que es un poco más mono que dejarlo así. Aunque en cuanto a decimal es el mismo. O sea, da igual que uses este decimal que ese decimal. Pero lo voy a poner así, ¿vale? Total, que mis puntos de corte, ¿cuáles serían? Hay dos. ¿Cuáles son? 2 más raíz de 3, 0. Y el otro sería 2 menos raíz de 3, 0. Luego para pintarlos, pues sí, usaré la calculadora para saber ese punto por dónde está. Porque si no, no lo puedo poner. Vale, pues ya tenemos 4 puntos. El vértice y los 3 puntos de corte. Pues yo creo que con eso podemos un poco hacer la forma. Vale, esto lo quito y luego aquí arriba. Entonces ahora nos dibujamos nuestro eje de coordenadas, que tiene que ser luego el mismo que usemos para la recta, eso sí. El vértice era 2 menos 3, ¿no? Y esto es cierto, más o menos por ahí. Vale, pues ahí tenemos nuestro eje de coordenadas, ¿vale? El vértice hemos dicho 2 menos 3, pues 1, 2, 1, 2 y 3. Un poquito más arriba, aquí. Bueno, pues por aquí está el vértice. ¿Vale? Podemos ponerle aquí V. Luego tenemos también el punto 0, 1. Este. El 0, 1 estará más arriba.
tened en cuenta que luego hay que borrar. O sea, que no hagáis esto con boli, o si queréis esperar a que lo hagáis y luego lo borro. Vale, llegamos a este. Bueno, raíz de 3 es 1 con, no sé si es 1,4, 1,7, por ahí anda. ¿Cuánto es? 1,7. Total, que esto es 3,7. ¿Vale? 3,7 es 0. Pues más o menos, este es el 3, este es el 4, pues por aquí. 3,7 es 0. Tampoco va a ser eso perfecto, pero por ahí está. Y esto pones U. Y el otro será 2 menos 1,7, pues 0 con algo. 0,2675. O por aquí. Y este sería el punto que hemos llamado R. ¿Vale? Estamos, ¿no? Entonces veis que más o menos esto cuadra para hacer así. ¿Vale? El tema es que luego yo tengo que borrar desde el 1. O sea, yo luego llegaré al 1 que está aquí y lo que haré es todo esto lo voy a quitar. Entonces voy a ver cuánto vale en el 1 para saber dónde va a empezar justo mi dibujo. En el 1, ¿cuánto vale la parábola? Si la x es un 1, ¿cuánto vale f de 1? Lo hemos hecho antes en la continuidad. 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 1. ¿Eso para qué es? Para saber en el 1 cuánto vale cuando borres, saber dónde empieza tu dibujo. Pues, porque luego yo pintaré la parábola entera, pero como voy a borrar, pues para que quede lo más perfecto posible en el 1. Esto sale menos 2. O sea que en el 1 está aquí. Pasa por ahí también, ¿vale? Que es el 1 menos 2. Entonces, yo dibujo, lo que haríamos es empezar a dibujar la parábola, vamos bajando, llegamos a este punto, seguimos bajando, llegamos al vértice, y una vez que llega al vértice, pues simétrico lo más posible, empezamos a subir y tiramos para arriba. Esa sería la parábola entera, ¿vale? Toda. Lo que pasa es que yo no la quiero entera, yo la voy a borrar desde aquí, desde el 1. Entonces lo que hacemos es, desde este punto, todo este trozo debería desaparecer, ¿vale? Que lo que voy a hacer, por no liarlo mucho, voy a borrarlo, pero lo voy a poner en discontinuo, un poquito así. Todo esto discontinuo no estaría, ¿eh? Todo esto fuera. Vale, si lo dejáis en discontinuo en el examen tampoco pasa nada, porque eso quiere decir que lo estáis quitando. El tema es que no, por no borrarlo, pues lo hemos dejado así. Y este punto va cerrado porque el 1 está en la parábola. Entonces, mi trozo empieza aquí. Todo eso es mi dibujo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues la recta. La recta empieza en el 1 y va para la derecha. ¿Se ha entendido lo de la parábola? Sí. Vale, pues entonces, borramos. Voy a borrar, por aquí. Todo esto lo quito, que todo esto es parábola. Profe, el punto que está en ¿El cuál? y de ¿Este? no, el otro, el de arriba. ¿Este? Ese sí. Es el 0,1. Ese es el punto de corte, el otro cambia. El 0,1. Vale, pues recta. La recta se pinta en 3 segundos. Esa es la recta. ¿Cómo se pinta una recta? ¿Cómo hacemos? Una tabla. Entonces yo hago mi tabla. Voy a dar 2 puntitos o 3. ¿Pero qué puntitos voy a dar? ¿Los que yo quiera así a lo bestia? Sí. Pues hombre, yo daría, ya que sé que tengo que pintarla a partir del 1, pues yo diría dar el 1, el 2 y el 3 y eso. Porque si das valores más pequeños, luego vas a tener que estar borrando trozos de recta. Entonces ya das esos y punto. En el 1 vale 2, o sea que está el punto 1, 2. En el 2 vale 5, está el punto 2, 5. Y en el 3 vale 8. Vale, esto es muy típico, a mí tampoco me va a dar. Siempre, pintéis donde pintéis el eje de coordenadas, siempre va a haber un punto que se os sale del eje, ¿vale? Eso es una regla, que no es regla de nada, pero siempre va a pasar. O sea, en el examen también. Entonces, lo que yo os diría, por consejo, cuando empecéis una tabla de estas o una gráfica, cuando cogéis el folio, como no tenéis espacio ni problema de espacio, no lo pongáis ni muy arriba ni muy abajo, lo plantáis en todo el medio del folio y ya veremos qué hacemos con lo demás. Pero intentad que quede lo más con espacios, porque a mí, por ejemplo, el 8 tampoco me da. No voy a poder ni llegar ni al 5. Bueno, en el 1 vale 2.
Vale, pues en el 1 vale 2 y este puntito va abierto. Porque en el 1 no hay recta, solo es un circulito. Y luego en el 2 vale 5, pues 3, 4, 5, vale. Pues aquí arriba, que a mí no me entra, por aquí. Uno los puntitos y esa sería mi recta. Entonces, mi dibujo realmente, esto no está, todo esto no está, todo esto no está. Es eso. Es un trozo de parábola que está aquí y hay un salto y luego tira para arriba la recta. Este sería el dibujo de verdad. Que como veis es continuo, salvo en el 2, salvo en el 1 que tiene un salto. Y el salto es de 4. Vale, o sea que todo luego tiene su coherencia. A veces es que pasa que tú analizas la continuidad, te salen cosas y cuando luego lo pintas, el dibujo no tiene nada que ver con tu estudio de la continuidad. O sea, luego te sale continua en el 1, o has dicho que hay un salto de 4 y el salto aquí es de 8. O sea, todo lo que digas antes tiene que cumplirse ahora. Porque si no vaya estudio. ¿Vale? Entonces, bueno, los ejercicios ya estáis viendo que cuando tengáis que pintar cosas, o son rectas, o son parábolas, o son algo sencillo, porque no sabéis pintar muchas funciones todavía. Profe, Los límites son muy fáciles. un poquito largo el ejercicio, ¿no? Hombre, pues estamos haciéndolo con una tranquilidad. Manuel, es que es bachillerato. No, Hombre, fácil. es que es bachillerato, ya te lo está Es diciendo. una cara entera de ejercicio. Claro, es que esto no sé de dónde pensabais que veníais. No sé, profe, siendo aplicada se esperaba un 2 más 2 o algo de eso. Pues... Tengo un euro y me quito 2 euros. Pues te has equivocado. Falta De hecho, esto que estáis dando dentro de poquito lo van a empezar a dar en la clase de la también, porque este ¿Dónde tema es está lo común. de esta directa, profe? Lo de directa e indirecta, lo de Estoy 2, directo, 4, directo. 6. Eso lo está dando tu hermano ahora mismo. Ya. ¿Quieres volver a tercero? Pues oye, No estaba mal ese examen. no se vivía mal ahí, pero Aunque sea una semanita. la vida pues va cambiando. Proporcionalidad era su hermano. No nos van a confinar otra vez, profe. ¿Cómo? No nos van a confinar otra vez. No creo. Profe, Ya probamos. Era proporcionalidad. Sí, Eso. Proporcionalidad directa, chaval. En directa. seguimos. Qué maravilla era eso. 8. Bueno, podrían Si no da tiempo. Sí, sí, examen. un poquito Ah, sí, madre un mía. poquito sí. Toman pura cuña. Nos hemos tenido 15 minutos para uno. Además, no, que sí que va el tiempo, tío. ¿Sí? Si esto es bueno para ti. Esto es bueno para mí, tío. Son como los kiwis. Para ti también, ¿no? Tu memoria fotográfica. ¿Qué quieres estudiar tú? Alejandro, que la gente en casa no tiene valor. Que la gente en casa tiene que ver. Bueno, pues este ejercicio que dan esa función que no sabemos para nada cómo es, o sea, no la podéis pintar, lo único que nos dicen es estudia y clasifica los puntos de discontinuidad. O sea, cuando te pidan esto es que digas dónde es continua y dónde no, pues no vale que digas no, tienes que decir no, es evitable, no, es de salto, no, es de tal. Vamos, hay que analizarlo todo. ¿Cómo se llamaban estas funciones que lo he dicho antes? Las que son división de dos polinomios. Racional. Vale, esta función es racional. Entonces lo ponemos porque lo sabemos y es racional. Y hemos dicho que son continuas siempre, menos en un sitio. ¿Cuándo no será eso continuo? ¿Dónde no puedo yo calcular cuando el denominador valga 0? O sea que lo primero que voy a hacer es coger el denominador, lo cojo, lo pongo aparte y lo igualo a 0 para ver en qué puntos eso me va a dar un problema. Porque si eso vale 0 no voy a poder dividir. O sea, resuelve la ecuación. Esta yo creo que no tiene ningún... Vamos, esta me da la sensación de que no. Ah, que esto acaba en 20. Ah, yo pensaba que acaba en 25. Te lo ha hecho Manuel. Me habéis hecho el lío. ¿Cómo que tío? Vale, pues mañana seguiré con esto. Perrita. Mañana con el otro trabajo. Alex. Mañana el examen, el jueves con vosotros otra vez. Mañana solo ¿Eso viene qué pasa? ¿Pero qué toca ahora? ¿A dónde vas? Ah, vale. Espera, sí. Mañana aquí, ¿vale? No se os olvide. No, pero luego hay que hacerlo.